Forjando Caminos de Paz. Buenas tardes, queridos cristovidentes, bienvenidos a este segundo día de Forjando Caminos de Paz, este espacio en el que descubrimos la riqueza de la iglesia y cómo la riqueza de la iglesia en todos los contextos sociales responde con una paz contundente, esa paz que nos ha dado el Señor, esa paz Shalom que sobrepasa toda inteligencia humana. Les agradecemos por estar aquí súper pendientes y hoy tenemos una invitada súper especial. La vamos a conocer muy pronto, tiene muchísimo para contarnos, muchísimo también de la riqueza de nuestro país y de cómo en medio de la adversidad nosotros podemos ser constructores de paz, constructores de una nueva sociedad y constructores de la cultura del amor, a ejemplo de Jesús. Por eso vamos a ver este espacio tan especial en el que la hermana nos acompaña en esta tarde de hoy. Un saludo y agradecimiento a Cristovisión en esta semana por la paz que tanto necesitamos en Colombia y a nivel de todo el mundo. Gracias por esta participación que nos ofrece. Este año cumplimos los 60 años de la encíclica Pacem in Terris y quería dirigir el saludo a todos los que ven este programa. Desde hace 60 años, el Papa Juan XXIII en esta encíclica nos dice: la paz es posible, la paz es un deber, la paz es la principal responsabilidad de todos. Eso lo dice Pacem in Terris desde hace 60 años. Luego mantenemos la esperanza que en medio de este conflicto armado, de la violencia que estamos viviendo en Colombia, seguimos creyendo que la paz sea posible, pero que la sintamos como un deber desde niñas, niños, jóvenes, a nivel de la diversidad de culturas. Hoy hablamos de la sinodalidad. No podemos actuar solos. Esto nos exige una articulación, porque la paz, como dice Pacem in Terris, es la principal responsabilidad de todas, de todos. Así es, hermana Maritze, y qué bonito descubrir y confirmar que la paz no es una tarea de los entes gubernamentales o de los adultos, sino que es una responsabilidad que nos compete a todos como ciudadanos, pero por supuesto como cristianos. Es algo que nos debe mover a transformar realidades desde los espacios más pequeños y es algo de lo que la Iglesia ha hablado desde hace muchísimo tiempo y que se sigue renovando y que se sigue haciendo vida. Por eso, hermana, queremos que nos cuente un poquito más quién es usted, que se presente para nuestros cristovidentes. Bueno, me presento. Mi nombre, Maritze Trigos Torres, religiosa dominica de la Presentación, ya de la cuarta edad, 80 años. Y de estos 80 años, 50 años luchando, comprometida en procesos de derechos humanos.
también comprometida en la educación hasta que me pensioné. Y luego, desde la conferencia de religiosos en el año 1988, ya más de 30 años, con el padre Javier Giraldo, jesuita, reconocido defensor de derechos humanos, y con un grupo de religiosas fundamos la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz, como punto de partida del compromiso de la vida religiosa con la realidad dura, fuerte que en ese momento vivíamos. Así es, hermana, y así estemos en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta edad. Qué bonito ver que al pasar el tiempo vemos cuáles son los frutos que se nos ha dado y cómo nosotros hemos dado respuesta a la misión que el Señor ha puesto en nuestros caminos. Y la hermana nos hablaba de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. Pero, hermana, cuéntenos cómo fue el proceso de acompañar esta comisión y cuáles son esas experiencias que más marcaron su vida, no solamente como religiosa, sino su vida como persona, como ser humano. He acompañado diversos procesos. Preciso cuando se fundó la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz, lo fuerte, ¿no? En Barranca Bermeja, Magdalena Medio. El padre Pachito de Rú estaba en esa zona presente. Y ahí nos desplazamos varias religiosas en acompañamiento por tanto desplazamiento en San Vicente de Chucurí, San Pablo, que la gente tuvo que albergarse en las escuelas, en bibliotecas, sí. Y una experiencia muy dolorosa, porque de parte de los militares hasta los fusiles nos lo colocaban en las ventanas. Yo salía con las niñas, con los niños, los adultos con miedo se escondían en los salones de clase. Ahí fuimos un buen grupo, que también otras religiosas fueron a Medellín de la Diari. Sí. Luego de esa experiencia, acompañamos San José de Apartado, la comunidad de paz, donde fue una escuela de aprendizaje. Admirable la organización, la resistencia. Me tocó el asesinato de Aníbal. Él fue el que hizo el himno de la comunidad de paz. Bueno, el tiempo es corto para contar, no profundizar en cada experiencia. Pero la comunidad de paz organizada para hacer el trabajo comunitario en el campo. Crearon una cooperativa para sacar el plátano, el banano. Sus principios de verdad, de exigencia, de justicia, muy asediados por tanto la guerrilla, pero principalmente los grupos paramilitares. Luego también acompañamos
Cacarica, Chocó, en plena selva. Ahí nos acompañaban jóvenes como Danilo Rueda, que se formó más de 20 años con la vida religiosa, el que está ahora como alto comisionado de paz. Sí, ahí éramos también religiosas del Sagrado Corazón. En San José de Apartado también éramos de diversas congregaciones. Ahí que era en plena selva, también una comunidad muy organizada, de mucha dignidad. La formación que fueron, ¿no?, teniendo esa comunidad a nivel de mujeres, de jóvenes. Ahí sufrimos mucho el asedio de los paramilitares. Me tocó una vez que llegaron hasta casi 40 hombres y en ese momento teníamos presencia del Estado, pero no les importó. Fueron experiencias duras, sí. Hermana, qué valiente historia, qué valiente compañía, qué valiente misión. En esta comunidad de Trujillo Valle, yo pensaba en la importancia de ser constructores de comunidades de paz, pero sobre todo me quedaba con dos palabras que tal vez se han desvirtuado con el paso de los tiempos, de los años, y se les ha dado un contexto político, pero es el tema de la dignidad y de la resistencia. Quisiera preguntarle un poquito, hermana, sé que es doloroso tal vez tocar a veces la herida, sobre todo lo que se vivió en Trujillo, pero ¿cómo vivió usted esta situación? ¿Cuál es ese testimonio que hay ahí detrás de toda esta experiencia? Y en Trujillo, desde el año 95, porque el caso Trujillo estaba en la impunidad. El caso Trujillo, que fue la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional, no solo en Colombia, en América Latina. Y en esos años 88 al 90, pues fue el genocidio de la Unión Patriótica y otras masacres a nivel nacional. Ahí en el Valle del Cauca, junto a Trujillo, que queda a un cuarto de hora, hubo también una masacre en Río Frío. Y esta masacre de Trujillo iba a quedar en la impunidad, porque asesinan al padre Tiberio Fernández, el párroco de Trujillo, persona de la zona, muy comprometido. Acá tenemos la foto, no sé si alcance a ver, del padre Tiberio. Él, viendo la brecha entre ricos y pobres, rodeado de narcotraficantes, fundó 24 cooperativas a nivel rural y en el pueblo. Panaderías, carpinterías, almacencitos para mujeres, y en lo rural organizó a los moreros, a los productores de café. Y por organizar al pueblo hicieron 2 marchas pidiendo cosas normales como la salud, la educación,
para el campo, que no había ni un centro de salud. Lo tildan de guerrillero, del ELN, porque en la zona, en la montaña occidental, había presencia del ELN, del EPL, Ejército Popular de Liberación, y un pequeño reducto del M-19. Ese fue como el motivo de la masacre de Trujillo. Aplicaron entonces 4 planes a nombre de la doctrina de la seguridad nacional. El plan pesca, que era detener los Willys que iban a las veredas, y tenían seleccionados los nombres de los que pertenecían a las cooperativas. No los mataban, se los llevaban a la finca de Henry Loaiza, el alacrán de Diego Montoya, el otra cabeza del narcotráfico. Y tristemente dirigido por el mayor del ejército, Alirio Urueña, y el teniente de la policía, Fernando Berrío, apoyando esta cruel masacre. Ese plan relámpago, llegar a las casas, llegar a las cooperativas y sacarlos. El plan democracia, entre comillas, militarizar el pueblo, colocar una base militar a la entrada de Trujillo, todos armados, y la operación repliegue, militarizar la montaña donde estaba la guerrilla, porque decían que la guerrilla daba formación política, que la población rural tenía nexos. De esta cruel masacre, 342 víctimas, entre ellos 88 desaparecidos. Asesinatos extrajudiciales, por eso crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, torturas. 3 jóvenes de Trujillo infiltraron a esta organización de narco y paramilitares. Lo trataron de loco a Daniel Arcila, el principal testigo. Pero terrible, ya iban 100 y el padre Tiberio, su sobrina que dirigía las cooperativas, ¿sí?, ya muy amenazados, junto con su hermanita. Eran 2 sobrinas que el padre Tiberio las había traído para darles estudio. Viendo esto, en el año 90, en el sermón de las 7 palabras, la última, Jesús muere y Tiberio dice: si mi sangre contribuye para que en Trujillo se logre la paz tan anhelada, gustosamente la derramaré. Ahí anunció su martirio. Al día siguiente asesinan a don Abundio Espinosa, quien apoyaba la parroquia, la obra de Tiberio. La trampa para que Tiberio se fuera
hasta Tuluá. No podía sábado santo ni el domingo de Pascua. Hasta el lunes 17 de abril esperaron para las exequias. Y fue Tiberio a celebrar esa Pascua. Y al regreso interceptan el carro de la parroquia donde venía el padre Tiberio, su sobrina Alba Isabel, Óscar Pulido, un joven arquitecto que estaba de paso ayudándole. Un niño, 17 añitos, que era el campanero, el mandadero, ayudante de la parroquia. El único cuerpo que apareció casi como un trofeo fue el del padre Tiberio, decapitado, sin manos, torturado. Tengo las fotos cuando se sacó del río. Ahí hay un escrito: Trujillo bajo el terror. De ahí se empezó un proceso. Entonces el padre Javier Giraldo, desde la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosos, presentó el caso ante la Comisión Interamericana, porque en el año 91 la gente con miedo no declaraba. Y dejaron libres a los 4 responsables, a los 2 narcotraficantes y a los 2 militares que todavía están huyendo. Y ahí es donde debemos estar, como testigos del Evangelio, de presencia de Dios en medio del dolor, en medio de tanta impunidad e injusticia. La Comisión Interamericana condenó al Estado colombiano. Dejó 10 recomendaciones, entre esas echar abajo esa puesta, ¿no?, en libertad a los 4 responsables, revocar ese fallo jurídico, abrir el proceso jurídico con los casos de Trujillo y Cajar, el colectivo de abogados, el doctor Eduardo Carreño. Desde el año 95, ya casi 28 años, ¿no?, nos acompaña en este proceso jurídico. Desde ahí empezamos el acompañamiento. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 1, ¿no?, versículo 17. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano. Eso es con mucha humildad, con mucha pequeñez, acompañar a este pueblo sufriente, como lo hacen muchas religiosas, defensoras de derechos humanos en Chocó, en el Cauca, en Tibú, donde ahora se está viviendo un momento tan difícil, ¿sí? Entonces,
Eso es construir la paz. Hermana Maritze, gracias, de verdad que es demasiado conmovedor escuchar este testimonio, escuchar esta historia, escuchar el drama que viven las poblaciones, y debe quedar un mensaje esperanzador. Es entender que frente a la impunidad, como bien usted lo decía, somos testigos del Evangelio, pero somos testigos del Evangelio como un signo de justicia en el mundo, como un signo de luz en medio de cada una de las situaciones que se presentan, en medio del acompañamiento. Y también es un signo para visualizar a cada una de las religiosas que, así como usted, hermana, también están acompañando a los territorios, están acompañando a las poblaciones y están abrazando la cruz y abrazando el Evangelio. Hermana, ¿cuál es el testimonio o el mensaje, la reflexión esperanzadora que nos deja esta historia, su historia de vida, pero también lo que sucedió en Trujillo Valle? Miqueas en el capítulo 6 nos dice: ya te he dicho lo que es bueno, lo que Dios te exige, tan solo que practique la justicia, que sepas amar y que te portes humildemente con tu Dios. Hermoso ese profeta Miqueas. Luego, no hacemos nada extraordinario. Hacemos lo que dice Pacem in Terris. Esa paz es posible, es un deber, y tenemos desde la vida religiosa, donde nos comprometimos a seguir a Jesús, a un Jesús que se encarnó en la pobreza, a un Jesús que nos encerró en el templo, a un Jesús donde no primaba la norma, la ley era el amor, un Jesús que escogió a gente, pescadores, pobres, sencillos. Esa es la iglesia que queremos hoy, una iglesia comprometida con los pobres, con las víctimas, y estamos realmente en lo que plantea también el Papa Francisco, ¿no? La sinodalidad, y la sinodalidad que nos lleva a que la vida religiosa estemos insertas, metidas en el pueblo, en esa realidad. Hoy en Colombia tenemos muchas víctimas. Tengo cifras, pero no hay tiempo. Esas las encontramos en muchos lugares, ¿sí? Necesitamos, desde la diversidad de carismas de las congregaciones, acoger a los migrantes, defender los derechos de afros, indígenas, mujeres. Hoy en día se presentan muchos feminicidios. Es tener que unir la fe y la política, no la política partidista, la política como defensa de los derechos humanos, aunque llamamos más completo DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Porque hoy la paz se construye no solo en la defensa de la persona, de los derechos humanos, sino también de la casa común,
de la ecología, del medio ambiente, donde han vuelto todos estos recursos naturales solo el negocio, ¿sí? Entonces ahí es donde desde la vida religiosa podemos ir construyendo una paz verdadera, con democracia, participación, evitando polarizaciones, respetando tanto diferencias políticas como diferencias religiosas. Por eso en la conferencia de religiosos encontramos, ¿no?, una comisión ecoteología, otra comisión de la red Tamar, no a trata de personas. Y desde la conferencia nos unimos a la mesa ecuménica por la paz en Colombia. Hermana, somos muy afortunados de poder contar con sus palabras, con su testimonio en el día de hoy. Es resumir el hoy de la iglesia. Y mientras usted hablaba, hermana, yo tomaba nota de cómo debemos ser constructores de paz, de cómo la sinodalidad se da caminando juntos, pero caminando juntos no solamente en medio de la ciudad o del ambiente urbano, sino en cada una de las realidades, y cómo en medio de la diversidad y de la riqueza de la iglesia se construye iglesia, como ahí está el Señor, como ahí también debemos hacer presencia, reconociendo que esa diversidad que vemos en el territorio, que vemos en nuestro país, es la misma diversidad y la riqueza que vemos en la iglesia, pero que se gesta en la unidad del Espíritu Santo. Y cómo también reconocemos el papel de la mujer, no solamente en la sociedad, sino también cómo reconocemos el papel de la mujer como su papel, hermana, en la iglesia, en ser transformadores de realidad. Y cómo también hacemos incidencia política, no solamente desde la política partidista que vemos actualmente, sino desde la participación en la defensa de los derechos humanos, y responder también a lo que nos decía el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, donde somos hermanos todos. Y bueno, reconocer que el territorio no solamente es un lugar donde se da el conflicto, sino que el territorio, la ecología, también se ve afectada como víctima en medio del conflicto armado, pero también a través de todos estos procesos, a través de la visibilización, del testimonio, pues se generan nuevas dinámicas de paz, y en esa participación la iglesia, nosotros, todos los cristovidentes, caminamos hacia la paz total. Así que, hermana, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado, a la CRC, por todo el trabajo que hacen en los territorios, por llevar el mensaje del Evangelio a través de los actos, a través de los frutos, a los territorios, a las personas que lo necesitan, y por permitir que nosotros, como cristovidentes, podamos conocerlos. Gracias, gracias infinitas. Y ya como me dicen de terminar, quiero prender este cirio desde la fe, desde la esperanza y el amor. Yo soy poetisa, hago poemas y quiero terminar con un corto poema como oración final. Un camino de novedad en la paz. Caminaremos contigo, Señor, construyendo la paz, con gran resistencia y esperanza. Camino repleto de desafíos, de sueños, caminando en la fe y en el amor solidario. Caminaremos construyendo paz total, denunciando la mentira y la corrupción,
proclamando la verdad del Evangelio, la justicia, en actitud solidaria, en un diálogo sinodal. Es un camino en contexto de paz, luchando en una nueva Colombia, en diálogo con actores armados, logrando una paz verdadera. Quita del camino pesimismos, exclusiones, siembra en el camino fuerza, unidad popular, abona el camino de mucha paz con diálogos verdaderos. Haznos artesanos de paz, proclamando el Evangelio. Señor, María, Madre nuestra, quiero seguir tus huellas liberadoras, con un corazón libre, profético, audaz, a dejar huella de paz en verdadera democracia, unidos en el camino por una Colombia nueva. Gracias. Gracias a Cristo Visión. Gracias a Sofía y acompañantes que hicieron posible este programa. Acá vivimos en Bosa, comunidad de hermanas dominicas de la Presentación, y aquí a la orden, porque son barrios muy pobres, con mucho migrante venezolano. Gracias a Monseñor Juan Carlos Barreto, porque tiene la diócesis de Soacha muy organizada, construyendo paz. Gracias, un abrazo fraterno y sororo desde el Evangelio. Hermana, muchísimas gracias a usted y por supuesto a todas las personas que están detrás de cámaras en producción y que hacen posible que toda esta información, que este testimonio, que esto que arruga nuestros corazones y los conmueve pueda ser posible. Agradecemos por supuesto a la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz y por supuesto esperamos poder ir a visitar a nuestras hermanas y a toda esta población vulnerable, a esa iglesia que sufre en Soacha, y saludamos también por supuesto a Monseñor. Vamos a ir con una pausa y ya regresamos con muchísimo más. Estás viendo Forjando Caminos de Paz. Desde la Semana por la Paz, las Juntanzas Creadoras de Paz es una invitación a construir libremente y de la mano con otras personas, comunidades u organizaciones, procesos que reconozcan a todas y cada una de las diversidades, dialogando y construyendo un camino a la vida y a la paz. Por eso, desde el domingo 3 al domingo 10 de septiembre, compartiremos su visión colaborativa y comunitaria, difundiendo el amor y esfuerzo de miles de personas que iluminan este proyecto esperanzador. Por esa razón, este domingo 3 de septiembre te invitamos a que seas parte de nuestra programación. No te lo pierdas. Cristo Visión, el medio que te ayuda a ver el mundo con los ojos de Jesús. Una manera fácil de donar a Cristo Visión desde Efecti a nivel nacional es con el código de recaudo 7777 y el convenio con el número 110-439. Pregunta en Efecti que este sea el número de la Fundación Cristo Visión. Si no alcanzas a ir a Efecti, podemos enviarte a uno de nuestros motorizados que recaudarán tus donaciones en Bogotá y Soacha. No olvides llamarnos cuando realices tu donación. Contamos con tu generosidad.
Dios te bendiga y te multiplique. El canal Cristovisión visitará nuestra diócesis de Facatativá del 9 al 15 de septiembre. Ya desde hace un tiempo el canal Cristovisión está realizando estas rutas misioneras, visitando las distintas iglesias particulares para dar a conocer cómo en los distintos lugares de nuestro país la iglesia está cumpliendo con la misión de anunciar el Evangelio de Jesucristo. Durante esta visita misionera, Cristovisión se acercará a varias de nuestras comunidades parroquiales y a algunos de los templos más significativos y hermosos de nuestra diócesis. Por ejemplo, estarán presentes en nuestra iglesia catedral y también en el santuario de Nuestra Señora de la Salud de Boyacá, que es la patrona de nuestra diócesis. Qué bueno poder compartir con ustedes lo que el Señor nos ha concedido vivir en estos ya más de 60 años de vida de esta iglesia de Facatativá. Que el Señor nos conceda hacer de esos días unos días realmente misioneros y de un compartir muy fraternal de lo que nos une, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Estás viendo Forjando Caminos de Paz. Y continuamos, queridos cristovidentes, en Forjando Caminos de Paz. En nuestro primer bloque escuchamos un testimonio que en realidad toca nuestro corazón, de verdad que toca cada fibra de nuestro corazón. Y ahora tenemos dos invitados súper especiales, porque no paramos, donde reconocemos la importancia de ser constructores de paz en todos los escenarios de la sociedad. Por eso nos acompañan a través de Zoom Ángel de Jesús Carreño Álvarez. Él es consejero de paz en Bucaramanga por los sectores LGBTIQ, y también nos acompaña Eliezer Díaz, que es profesor del programa de antropología de la Universidad de Santander. Les damos la bienvenida a Cristovisión y a este hermoso especial de paz. Bueno, mientras ellos se conectan, mientras nos confirman si ellos están, queremos que reflexionemos sobre todo este tema que hemos hablado con la hermana, sobre cómo nosotros podemos sacar cosas supremamente llenas de esperanzas, de cosas bonitas, de aprendizajes, de nuevas experiencias, de testimonio de vida, de acogernos al Evangelio a través de todo lo que nos sucede, incluso si en un principio no es positivo. Vamos a saludar nuevamente a Ángel. Ángel, ¿estás con nosotros? ¿Nos escuchas? Hola, muy buenas tardes a todos, todas y todos los televidentes. Pues muy contento de estar en este espacio y poder tener la oportunidad de dar a conocer cómo en nuestros territorios se vive la 36ª Semana por la Paz. Ángel, muchísimas gracias a ti y a toda la comunidad que tú representas por acompañarnos en esta tarde. Bueno, cuéntanos qué están haciendo ustedes en esta Semana por la Paz, cuáles son las actividades que ustedes tienen y cómo desde ahí apuntan a ser constructores de una paz total. Bueno, primero reconocer que esto ha sido un proceso de ya varios meses, donde las organizaciones de la sociedad civil, junto con la institucionalidad de diferentes territorios del departamento, nos hemos juntado, hemos actuado en clave de juntanza para acercarnos en esos mínimos comunes, para poder generar una serie de acciones que nos permitan dar a conocer esas acciones que se vienen desarrollando a diario en pro de la construcción de la paz en nuestro territorio. Y pues
reconocer y este año pues queremos hacer ese reconocimiento especial a que fue precisamente en San Gil, en 1987, que se generó la primera Semana por la Paz, hace 36 años. Bueno, pues qué se bonito. ha logrado construir, sí, ha sido realmente un caso exitoso en el sentido de que una acción local terminó convirtiéndose en un modelo a seguir a nivel nacional. Y que hoy por hoy cuenta con más de 100 organizaciones a nivel nacional que le apuestan a la construcción de esta Semana por la Paz, y que ya en muchos territorios no solo hablamos de una Semana por la Paz, sino que hablamos de un mes por la paz. Y qué bueno que esa sintonía de Semana por la Paz, de Mes por la Paz, pueda movernos a nosotros como colombianos a tener una constante actitud de paz, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones o qué tips puedes darnos tú a los cristovidentes para poder vivir con el corazón esta Semana por la Paz, el Mes por la Paz, y asumir una actitud durante todos los días de nuestra vida? Bueno, este año la 36ª Semana por la Paz se ha denominado Juntanzas Creadoras de Paz. La invitación es a que nos juntemos, más allá de juntarnos con los que siempre nos juntamos, con nuestros pares, con nuestros iguales, con nuestros semejantes. Busquemos la posibilidad de generar esos diálogos constructores con aquellos con los que no tenemos siempre la misma sintonía, con aquellos con los que no siempre estamos de acuerdo, precisamente en aras de poder construir o poder hacer esa transformación de imaginarios, de realidades que nos lleven a cerrar esas brechas entre las personas, que nos ayuden a forjar ese camino de paz que necesitamos en nuestro país, entendiendo que la paz no es solamente algo que se construye porque se acabe un conflicto armado. La paz es algo que se construye desde el interior de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestras cuadras, de nuestros barrios. Es ahí donde se construye la paz verdadera y la paz duradera. Es muy cierto eso que tú dices, porque a veces creemos que podemos transformar el mundo con un solo pensamiento. Pero eso que justamente ustedes desde las tierras santanderianas han empezado a gestar como una Semana por la Paz fue un pequeño cambio, un pequeño acto que hizo que se replicara. Entonces, si todos empezamos a asumir una actitud consciente por la paz, si empezamos a entender muchísimo más nuestras diferencias y si empezamos a entender muchísimo más cada uno de los ambientes en los que nos desenvolvemos, pues podemos hacer que esto dure en el tiempo, que esto se mantenga y que dentro de un año veamos avances muchísimo más grandes que logran transformar realidades en la sociedad. Sí, es muy cierto. También hay algo que sucede, y es que la sociedad civil normalmente considera o actúa en clave de que la paz es tarea del gobierno, de los actores armados, pero no nos identificamos, no nos reconocemos como actores constructores de paz. Y seguimos en esas dinámicas violentas desde nuestros alcances de incidencia. Y nuestra incidencia va desde mi casa, desde mi colegio, desde mi trabajo, desde la incidencia que genero con mis amigos, con las personas con quien salgo a jugar fútbol, básquet. Ahí tengo escenarios claves para poderle aportar a la paz. La paz no solamente es algo que se construye en una mesa de negociación con unos actores armados. La paz se construye a diario ahí en la calle. Y es ahí donde tenemos que hacer ese cambio cultural que nos permita que esos acuerdos de paz que los gobiernos hacen con actores armados realmente puedan volverse o transformarse en acciones reales de paz y que sí sean permanentes en el tiempo. Pero mientras nosotros como sociedad no generemos esos cambios en nuestra manera de ver el mundo, de asumir y afrontar las realidades,
y sigamos en esta cultura de violencia, donde legitimamos actos violentos contra otros, otras y otros. Mientras no hagamos esa transformación cultural, muy seguramente el conflicto armado no va a terminar. Siempre van a salir más y más y más razones para estar en guerra. Ángel, tú dices algo muy valioso y es esa actitud, ¿no? También de querer transformar, de ser constructores. Y yo sé que ustedes todo el tiempo están trabajando por reducir esa brecha entre la diferencia, por hacer presencia, por alzar la voz. ¿Cuál es la diferencia? O sea, me imagino que se siente una nueva sintonía durante esta semana, pero ¿cuál es esa sensación que tienen ustedes que hace que esta semana sea una semana diferente? Esta semana se hace diferente en el sentido de que todos estamos en la misma sintonía. Digamos que es la semana en el año en que todos hablamos de paz y trabajamos en construcción de paz, tal vez sin el temor que eso en nuestro país aún puede causar, ¿sí? Entendiendo que hablar de paz y hacer ejercicios de construcción de paz no es algo que no le conviene a todos los sectores de la sociedad, ¿sí? Entonces, sentir que tenemos un espacio seguro a nivel nacional, que es este marco de tiempo, el mes de septiembre, para hablar de paz, esto hace que hacer lo que venimos haciendo desde las bases comunitarias se sienta de una manera diferente, que las personas durante esta semana o este mes abran su corazón y su mente a abordar temas de paz, también lo hace diferente. Pero la invitación es a que no se quede solo en una semana o en un mes. Esto es algo que nosotros tenemos que vivir a diario, porque la paz debería ser el estado óptimo en que nosotros como ciudadanos, no de un país, como ciudadanos del mundo, deberíamos estar conviviendo en entornos de paz. Gracias, Ángel, de verdad. Debemos ser, no solamente estar en una sintonía o en un ideal de paz, sino ser creadores de esos entornos que parte desde cómo nosotros organizamos y disponemos nuestro corazón, cómo estamos dispuestos a acoger cada cosa que sucede en nuestra realidad, nuestro vecino con el que compartimos el transporte público, el que piensa de forma diferente a nosotros. Ahí está el ser constructores de paz, desde actos sencillos, concretos, pero que pueden ser transformadores de esos entornos de paz. Queremos darte las gracias a ti y a toda la comunidad que tú representas, al liderazgo que tú representas y a todo lo que ustedes están haciendo para ser constructores de paz en esta semana, en este mes y en todo tiempo, porque estoy segura que no paran. Muchas gracias. Entendamos que en la diversidad todos somos iguales, porque todos somos diversos, todos somos diferentes, todos y todes somos diferentes y eso es lo que siempre nos va a hacer iguales. Muchísimas gracias, Ángel, y les agradecemos también a ustedes, queridos cristovidentes, por este tiempo especial en el que sintonizamos nuestra mente, nuestro corazón, todos nuestros sentidos para conectarnos con el sentido de la paz. Hoy nos queda una tarea muy importante y es ¿qué actitud vamos a tomar nosotros para ser constructores de paz? ¿Cuál es esa sintonía que nosotros vamos a coger para transformar nuestras realidades y crear entornos de paz? Y por supuesto, vamos a pedirle al dueño de la vida, al Señor, que es todopoderoso, que toque nuestros corazones, que transforme nuestras realidades, nuestras familias, las cosas que no nos gustan, que podamos descubrir que a veces tal vez pretendemos ser la mejor iglesia del mundo, pero podemos empezar tú y yo con ser la mejor iglesia de la cuadra. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nos veremos mañana, por supuesto, a las 4 de la tarde para seguir abordando estos temas de paz que nos tocan a todos. Que el Señor los bendiga y no se les olvide seguir viendo el mundo con los ojos de Jesús. Forjando caminos de paz.